Desde el santuario donde Monseñor Romero ofrendó su vida por amor al Evangelio, recibamos la Santa Eucaristía. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, proclamará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá nuestras cadenas, Él nos dará la libertad. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios nuestro Padre, que nos invita en este tercer domingo de Adviento a la alegría, esté con ustedes. Vamos a encender la tercera vela de nuestra corona de Adviento. Ahí está la velita. Y mientras hacemos la oración. En las tinieblas se enciende una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar. Preparen sus caminos porque ya se acerca. Adornen su alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan el Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser autor, antorcha tuya para que brille, llama para que caliente. Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos a tu luz, caliéntanos en tu amor. Ahora cantamos el cantito. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Nuestro gozo hoy quiere cantar por ver tres luceros brillar. Con María esperamos al niño con alegría. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Vamos a tener presente en esta celebración eucarística, por la salud de nuestra hermana Juana Emilia Quintana, viuda de Corleto, por los que han fallecido en esta semana en el Hospital Divina Providencia, para que Dios les haya recibido ya en el reino de los cielos. Por todos los bienhechores del Hospital Divina Providencia, por el eterno descanso de Helio Martel, por el grupo de apoyo de Antonio Calderón, por el grupo de apoyo de Marta Rodríguez en Australia, y por todas las demás personas que siempre están apoyando esta buena obra en favor de las personas que necesitan de consuelo. También vamos a ofrecer por los que sufren a consecuencia de las catástrofes de los huracanes, tanto ETA como Iota, a saber cómo se pronuncia, ¿verdad? Entonces, por todos los que sufren en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua,
también por una familia, Zipaque Alessio, Marta, María, Rita, Juanito y Luis. Que Dios bendiga esa familia. Ahí pasé en la casa de ellos en el año 86, en la Semana Santa, en la zona 7, en la colonia de la parroquia de Betania, en la colonia, ya se me olvidó cómo se llama, la Verbena, para que Dios en su infinita misericordia bendiga a esa familia, y por el eterno descanso de don Sotero Zipaque, que ya falleció, y por la salud de la esposa que todavía vive, Agapita Alessio, y por todos los demás que se encomiendan a nuestras oraciones, por todos los que nos van a ver a través de la presentación del canal El Salvador Impresionante, para que Dios bendiga sus vidas. Nos preparamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a utilizar la tercera fórmula. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la festividad del nacimiento del Señor, concédenos alcanzar la gran alegría de la salvación y celebrarla siempre con ánimo dedicado y jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar el sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Respondemos: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso a los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo. Mi espíritu se alegra
en Dios mi Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de la profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. En este tercer domingo del tiempo de Adviento, el domingo de la alegría, el domingo que nos invita por la cercanía de la Navidad, aunque estamos todavía en la primera parte del Adviento que llega hasta el día 16, porque a partir del 17 será la feria privilegiada de preparación a la Navidad. Por eso en las parroquias se acostumbran a hacer las posadas del 16 al 24. Es decir, lo mejor para que participaran sería usar todo el mes de diciembre para que haya más personas y aprovecharlo como un medio de evangelización, porque muchas personas a veces se conforman con rezar el rosario. Eso ya lo rezan en la casa. Hay que hacer otro tipo de reflexiones que invite a la gente a vivir este tiempo de una manera especial. Porque es lamentable que a veces algunos cristianos lo que se preparan es cuando viene el Viernes Negro a comprar botellas. Es decir, a tener en su mesa ahí unas 4 botellas para el día de la Navidad,
entonces así que va a nacer Jesús en su corazón. Y la importancia que nos invita a eso, como hemos respondido con el Salmo, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es decir, ese es, y como lo presenta Juan el Bautista, decir, detrás de mí viene uno que es más grande que yo y al cual ustedes no conocen. Entonces muchas personas de nuestro pueblo no conocen, es decir, hacía pinceladas. Nos cuesta entender por qué no estudiamos la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos se conforman con la misita dominical y con lo que oyen ahí suficiente. Y si se duermen, no llevan mucho a la casa. Entonces por eso es importante que en este domingo de la alegría despertemos nuestro espíritu para que nos abramos a esa palabra de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 61, es el trito de Isaías, es decir, el tercer Isaías, cuando ya el pueblo de Israel ha regresado del destierro de Babilonia, nos presenta eso: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para consolar a los afligidos, para devolver la vista a los ciegos, para sanar los corazones desgarrados de tristeza, porque han perdido en este tiempo de pandemia a algún ser querido, a algún amigo especial que les ha marcado su experiencia. Y por eso dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para darme la fuerza necesaria para la vida. Sigue para los que estamos todavía, y es una gracia y es una oportunidad de Dios que nos permite estar con bien. Por eso San Vicente de Paúl, para la congregación, tomó como lema este texto del capítulo 61, porque era para ir a misionar. Y él decía, ¿para qué predicar en los lugares donde hay muchos sacerdotes en las ciudades? En cambio, la gente del pueblo se condena porque no conoce las verdades necesarias para salvarse. Y era una emergencia en aquellos tiempos donde no habían seminarios, que la gente que quería ser sacerdote llegaba solo a ver a un sacerdote cómo celebraba la misa. Y algunos, según lo cuenta San Vicente, comenzaban por el Padre Nuestro para terminar más rápido y así ganar más chirilicas, como decimos aquí en El Salvador. No, marcaba esa experiencia de la misión importante que decían los jesuitas, decían los lazaristas, como llaman allá en Francia, a la congregación de la misión, se levantan temprano para no hacer nada. Como se iban de madrugada, se levantaban a rezar para luego irse a misionar. Dejaban la llave, dice San Vicente, en la casa de un vecino para que el que llegara primero pudiera entrar. En aquellos tiempos no había para darle una llave a cada uno, ¿verdad? Que era lo más práctico, pero así dejaban la llave para que llegara, porque era de aquella llave grandota, ¿verdad? Que había que ver las puertas de madera. Entonces eso marcaba esa experiencia, es decir, eso es lo que necesitamos hoy. Como lo que el Papa recomienda, es decir, que tenemos que dejar la sacristía o la oficina parroquial para ir a tener el contacto, que era lo que hacía Monseñor Romero en sus caminatas que hacía allá por las rieles del tren. Ahí caminaba con la gente pobre, con la gente sencilla que necesita consuelo, y cómo le abrazaban los niños, las ancianitas. Entonces es una manera de reflejar, como yo contaba de aquella experiencia allá en Jalapa, echando florecitas, porque dijo, usted viene en el nombre del Señor. Entonces esa es la muestra. Es decir, como allá en México acostumbran, ¿verdad?, que cuando llega el padre le pone la mano para que le besen, como los obispos que les gusta que le besen su anillo. Eso no es lo más importante, lo importante es la cercanía. Lo importante es que si le llevamos a Dios, si le llevamos a Jesús, en ese sentido el texto del Evangelio que hemos escuchado hoy nos marca esa experiencia. Es decir, vuelve a aparecer la figura de Juan el Bautista como protagonista. Pero Juan el Bautista, hay una confusión de los judíos porque le mandan a preguntar que quién es. Es decir, tienen el interés, ¿será acaso el Mesías? Y Juan no fue un hombre que quería salir en primera plana en los periódicos, con humildad dice, yo no soy. Entonces, ¿eres Elías? Tampoco lo soy. Entonces, ¿era el profeta? No. Entonces yo solo soy la voz, esa voz. Monseñor Romero quería ser la voz de los sin voz, porque en este país nuestro, aquí en El Salvador,
los que van a ver esta celebración en otros lugares tendrán su contexto, su manera, pero aquí en El Salvador es distinto todas esas situaciones que se ven. Es decir, las realidades son distintas. El tiempo de Monseñor Romero era distinto a lo que ahora en el 2020 estamos viviendo. Ya es otra realidad. Ahora, en aquella época de Monseñor Romero no había mucha gente en los Estados Unidos. Y a partir del 80 que él murió, entonces empezaron a emigrar muchos a Estados Unidos, a Australia, a España, a Italia. En Milán hay muchos compatriotas que están allá. Y entonces eso marca la experiencia. Ojalá que nos puedan ver, un saludito para ellos y que Dios les bendiga y que esta Navidad, a pesar de la situación de la pandemia, sea como de esperanza. Eso es lo que quiere hacer Dios en este tiempo de Adviento, darnos esperanza, sembrarnos esa semilla de su palabra, esa voz que no pasa de moda, la voz que siempre está presente en el corazón de aquellos que quieran recibirle. Por eso, Monseñor Romero, el 17 de diciembre de 1978, que era el ciclo B, él marcaba como esa experiencia. Siempre a Monseñor Romero le gustaba hacer en sus homilías una exégesis de los textos. Y luego hacía ya un comentario que brotaba de la experiencia de los asesores que él tenía en diferentes campos. Un economista, un sociólogo, un liturgista, un teólogo. Ahí siempre a veces contaba con algunos de los jesuitas, especialmente el que murió, Rutilio Grande, y algo otros más, ¿verdad? Que estaban en esa época en la universidad, o algunos que trabajaban allá en las parroquias que tienen en Santa Tecla, ¿verdad? Nueva San Salvador, que llamaba antes. Entonces marcaba como esa experiencia a la cual él quería hacer llegar. Cristo es el Verbo de Dios que se hizo carne. Se encarnó en la Virgen María, como dice la carta a los Hebreos, para ser uno de tantos, menos en el pecado. Entonces, Cristo toma es decir, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, habla del Verbo, que el Verbo se hizo carne. Y otra palabra que utiliza es la palabra se hizo carne. Es decir, por no decir verbo, porque es un término griego, entonces él utiliza palabra. Y esa palabra se encarnó. Es la palabra que quiere llegar al ser humano, que quiere consolar, que quiere animar, que quiere fortalecer. Por eso decía, la iglesia prolonga en la historia el misterio de la encarnación de Cristo. Porque, es decir, como decía San Vicente de Paúl, tenemos que ser otros Cristos aquí en la tierra. Y esa es nuestra misión, desempeñar la función que hizo Cristo. Cristo le dejó a sus discípulos la continuidad de la obra del reino. Ahora nos corresponde a nosotros. Los discípulos murieron, los apóstoles murieron. Hoy somos nosotros los que tenemos que llevar esa buena nueva de esperanza, de salvación. Porque Dios se ha hecho hombre para que nosotros nos hagamos Dios, no para que nos endiosen, sino para que nosotros, conociendo a ese autor de la vida, seamos también portadores de buenas noticias, de esperanza, de consuelo. Por eso el domingo tercero de Adviento, el domingo de la alegría. ¿Y de dónde brota ese título? Bueno, en latín Gaudium, el domingo del Gaudium, no sé qué. Entonces marca como esa experiencia. Lo toma de la carta primera de San Pablo a los tesalonicenses. Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. De ahí brota esa alegría, a pesar de la pandemia, a pesar de la pobreza, a pesar de todo. Es decir, la gente vive alegre cuando tiene a Dios en su corazón. El que no cuenta con la presencia de Dios, ese vive amargado, ese vive como a todo le hay siempre cosas malas y siempre está en la crítica. Es que no sé qué, son ladrones, que no sé qué, pero ¿dónde están las pruebas?
Si yo tengo pruebas, entonces tengo que decir, mire, estas son las pruebas. Pero si no tengo pruebas, no puedo decir, es que lo dijo fulano de tal. Como una señora me dice, padre, es que eso de las pruebas es un show del gobierno. Porque si cobran más barato, entonces va a decir, se le cae el show al gobierno. El show no es el gobierno. Es decir, lamentablemente es cierto que aquí en el país donde está más cara esa prueba que en otros países vecinos, pues. En Estados Unidos el hisopado es caro también. Entonces marca como esa experiencia de decir que solo porque lo dice, como una señora, una muchacha amiga, me llama de los Estados Unidos, padre, ¿me puede bendecir unas candelas a través de una videollamada? Y le digo, no hombre, pero es que aquí en Estados Unidos no es igual que allá en Hilo Vasco, allá uno puede llegar al convento y ahí la bendice rápido el padre, aquí hay que hacer cita. Entonces son esas situaciones. ¿Y por qué quiere candelas benditas? Es que una hermana allá en la iglesia, los desamparados de Hilo Vasco, ha dicho que va a haber 3 años de oscuridad, 3 días de oscuridad, perdón. Y entonces yo le digo, no le crea a esa mujer, hombre. Si viene del Papa o viene de algún obispo, entonces tal vez tiene más credibilidad. Pero una mujer, hay muchos charlatanes en este mundo en el que vivimos, tanto que es importante para vivir la alegría. Tenemos que tener esa presencia de Dios en nuestro corazón que nos va a llenar de esperanza y de consuelo, a pesar de todas las situaciones. Como una vez un señor tenía su terreno y lo cercó y puso un perro bravo. Y entonces el perro estaba a la orilla del cerco y la niña del vecino, que era un poco más pobre, entonces empezó a querer jugar con el perro y el perro mató a la niña. Entonces el vecindario no le dirigía la palabra, que el señor estaba molesta a todas las personas, no le vendían en las tiendas, no tenía nada, entonces tenía tierra pero no podía cultivarlo porque nadie le vendía semilla. Y un día descubre que el papá de la niña que había asesinado, digamos, el perro, le está sembrando su campo. Y le dice, ¿y usted por qué está haciendo esto? Para que Dios siga viviendo en mi corazón. Es decir, no sentir odio, sino sentir el amor de Dios que tiene por todos. Dios siempre tiene predilección por la más pobre, pero esa es la importancia que tiene. Y entonces, para que el hombre fue una gran alegría, que no le guardó rencor. Le cambió su vida, le cambió el horizonte de su historia. Como en otra ocasión, 2 hermanos convivían bien fraternalmente, pero llegó un momento en que se molestan. Y el hermano pasa ahí un carpintero y le dice, ¿tiene trabajo? Sí, dijo, aquí hay madera, hágame un muro, no quiero ver a ese condenado de mi hermano. Y entonces había un río, ese era el lindero del terreno de uno y del otro. El Señor lo que hizo es un puente, porque él se había ido a la ciudad a hacer sus compras para la semana. Cuando vuelve, encuentra un puente y le dice, yo no pedí puente. Y viene el hermano de la otra casa que no se hablaban, caminando encima del puente. Si eres un hombre, como decimos vulgarmente, cachimbón, ¿verdad? Eres lo mejor que hay en este mundo. Es decir, él quería un muro para no verle en la cara y el otro felicitándolo por el puente. Y entonces no le queda más remedio que abrazar a su hermano y vuelve otra vez la convivencia. Y van a celebrar un banquete y le dicen, ¿se puede quedar para celebrar? No, dijo, tengo que hacer muchos puentes más, porque hay mucha gente dividida. Es lamentable ver a muchas personas que cuando se mueren los viejecitos se quedan peleando por la herencia. Y ya se odian, ya no se visitan. Entonces es lamentable eso, ya no brota la alegría. Qué bonito es cuando están los viejitos, se reúnen para la Navidad, para el Año Nuevo o para otras fiestas importantes, pero después todos se aíslan. Se pierde la alegría y Dios no quiere que perdamos la alegría. Ha habido situaciones difíciles que estamos viviendo por la pandemia, por la violencia, por tantas cosas que nos afligen, pero Dios está siempre consolándonos, animando, está apoyando nuestra vida. Como decía San Agustín, la voz es el ruido que llega hasta el oído, pero esa voz
va la palabra. Y la palabra, el verbo, es una idea. Y esa idea es idea de Dios que quiere comunicar. En ese sentido, Monseñor Romero, citando a San Agustín, decía, yo quiero ser esa palabra, que vuele, que llegue a través de la Yesia X, a través de las diferentes emisoras, la Caracol de por allá de Sudamérica y no sé qué otras emisoras, venían a grabar las homilías, las llevaban para presentarlas allá en sus emisoras para que escuchara la gente de aquello. Y por eso decía, mi pobre voz aquí no tiene mucho eco. En cambio, en otros países hasta me mandan las grabaciones. Entonces eso marcaba como la experiencia de la voz. Los predicadores, decía Monseñor Romero, se mueren. Juan se murió, pero preparó el camino del Señor. Su voz siguió resonando y sigue resonando hoy en nuestros textos. La voz de Monseñor Romero sigue sonando. Está grabada en discos, en cassette, pero ya no tenemos esos aparatos para escuchar, pero está grabada. Esa voz tiene que seguir sonando y es a través de nosotros también que tenemos que alzar nuestra voz. Qué importante tiene la voz del pueblo. En Guatemala habían ya aprobado el presupuesto del año 2021. Hicieron protesta a la gente, hicieron sentir su voz. No digo que nosotros aquí en El Salvador vayamos a quemar el Palacio Legislativo, tampoco, no es eso. Pero ellos sí lo fueron a hacer y así renunciaron y dijeron, no, ya no, vamos a analizar más el proyecto del presupuesto del otro año. Porque según la gente, especialmente los indígenas, dice, eso está para favorecer a los más pudientes. Al CACIP, dicen allá, a la NET, dijéramos aquí en El Salvador. Entonces hay que hacer un presupuesto que verdaderamente responda a las necesidades del pueblo más sufrido. Y esa es la situación que está marcando. Aquí necesitamos mejorar carreteras. Pero yo lamento que a veces, y quizás pueda ser esa la estrategia por lo cual el FODES no ha llegado a las alcaldías, porque solo cuando viene la época de campaña, entonces ya hacen alguna cosita por ahí. Lamentablemente no debe ser así, sino que constantemente deberían de estar haciendo. El FODES llega todos los meses. Entonces no solo cuando viene campaña hay que hacer algún parquecito o remodelarlo, sino hay que estar constantemente, ver qué es lo que necesitan. A mí me llamaba la atención allá en Panamá, en Santiago de Veraguas, cuando estuve en el 95, que me ordenaron, me mandaron para allá, y entonces veía que llegaban los candidatos a legisladores, dicen allá los diputados, ¿y qué necesita esta comunidad? Un jardín, pero no es un jardín de flores, sino es una pista de baile. Una casuchita ahí, ¿verdad? Con lámina, o le echan piso y ya estuvo. Les hacen eso y dicen, nosotros por ese vamos a votar. Pero ya va adelante las obras. Aquí solo se promete, pero a la hora de las horas, si no hay pisto, ¿cómo va a cumplir? Y entonces la gente, ese sí va a ser. Entonces esas voces son las que no tenemos que hacerle caso. A la voz de Dios, esa es la que hay que hacerle caso. Y lo que a veces nos hacemos sordos. Y por eso el profeta Isaías, en este capítulo 61, marca como esa experiencia, es decir, y Dios quiere ser la luz, porque va a dar vista a los ciegos. Y esa luz para nosotros es Cristo ahora. Él es la luz que va caminando. Por eso al encender estas velitas en la corona, nos va marcando esa, que nosotros también tenemos que ser antorchas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, habla que nosotros debemos de ser luz en el Sermón de la Montaña. Ustedes deben ser luz y sal. Y todos sabemos la función de la luz y de la sal. La sal en la comida y la luz para no chocar con los objetos en la oscuridad. Eso va a marcar nuestra experiencia en la cual nos encontramos. Que este tercer domingo nos ayude a superar todo obstáculo, todo tipo de mal. A eso está invitando San Pablo en la segunda lectura. Y como dice Isaías, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones.
por lo que Dios se sigue realizando a través de las personas, de los hombres. Por eso, en ese sentido, decía Monseñor Romero, ese gran consuelo que recibe el que predica cuando es escuchada su voz, aunque desaparezca el que la predica, la palabra va a quedar, porque esa palabra es sobre Cristo, para que la gente llegue al conocimiento y para que quede guardada en los corazones, que lo hagan recoger esa experiencia de Dios. Como nos cuenta el evangelista Juan, ¿a dónde estaba este profeta? Al otro lado del río Jordán. Ahí en ese lado es donde Moisés deja al pueblo y ahí lo toma Josué, que es el que va a llevar a la tierra prometida. Allí comienza Juan a preparar a la gente para que vuelva otra vez a transformar esa tierra prometida, es decir, los corazones de esa gente que ya no es la misma que pasó el río en tiempos del profeta Josué y continuador de Moisés. Entonces ahí está comenzando Juan para invitar a la gente que hay que volver a esa experiencia del Éxodo, a esa experiencia de que las promesas de Dios se van realizando, se van cumpliendo. Dios tarda, pero no olvida. Entonces, eso es la tarea. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué orilla? Para entrar en esa dinámica de Dios. Juan el Bautista, humilde, reconoce que él solo es la simple voz que está preparando los caminos del Señor. No es él la luz, él es testigo de la luz, que es lo que lo corresponde a nosotros ser testigos de esa luz que es Cristo. Y por eso tenemos que llamar esa palabra de Jesús. Es lo que hizo Monseñor Romero en sus 3 años de vida de arzobispo de San Salvador, ser esa voz y invitar a la gente a caminar en la luz de Cristo, no en la luz de las tinieblas, del mal, de la prepotencia, de tantas esas cosas que están dañando a la humanidad entera, porque vivimos en una situación. Veía hace unos días un canal en Bélgica que lo quieren cerrar, porque es un canal de protesta contra el gobierno, no le quieren dar las licencias, pero esa situación siempre va a marcar. Es decir, cuando decía un profesor que yo tenía, si nosotros predicamos para agradar a todo mundo, nunca vamos a recibir críticas. Pero si hablamos correctamente como tiene que ser, entonces siempre van a estar, como una ocasión, ya hace varios años, cuando los padres paulinos, como se conoce en Centroamérica, o vicentinos en otros países, fue a predicar a un pueblo de San Miguel que se llama Comacarán. Entonces el primer sermón de campanilla que echó el misionero francés, él lo mandó a felicitar, un hombre, ¿verdad? Pero ellos tenían su temática cada día, porque preparaban niños para la primera comunión, matrimonios en la misión y todas esas actividades que desempeñaban en 15 días o en un mes, donde la población era bastante grande, donde eran pequeñitos los pueblos, una semana. Entonces en una semana preparaban, tenían catequesis por la mañana, en la tarde y en la noche ya era el sermón, el tema especial, ¿verdad? Entonces en los primeros días, como eran temas sencillos, que le agradaba, entonces todo el mundo aplaudía. Cuando ya llegó al tema de los que estaban amancebados, como decía, ya no volvía el Señor, y entonces el padre, como eran los franceses, tenían una mirada especial, ¿verdad?, que captaban todos los rostros, y decía, mire, aquel Señor que me mandó a felicitar ya no viene. Y entonces le mando saludes, y le dice, saludes te ha mandado el misionero, y dijo, aquí este pueblo estaba en paz, mientras no habían llegado esos misioneros, pero cuando llegó nos perdieron la paz. Pero al principio le había gustado, pero ya después cuando le llegaba a su llaga ya no quería. Y esa es la situación que marca, la voz siempre tiene que ir correspondiendo a lo que Dios nos está pidiendo, no a lo que la gente quiere oír, porque ese es el problema,
Es decir, cuando Monseñor hablaba que duraba 2 horas, es decir, porque marcaba eso, es decir, la exégesis, la reflexión que él hacía con toda los aportes que le daban los que le asesoraban en diferentes campos. Entonces, y luego venían los hechos de la realidad, asesinatos en tal parte que aquí no nos dejan dormir, y entonces él tenía, en ese sentido él decía, yo tengo que ser la voz de aquellos que no pueden alzar la voz, y como él era el arzobispo de la ciudad capital, entonces en nombre de ese pueblo sufrido, que fue por lo cual le asesinaron en esta capilla donde estamos celebrando esta Eucaristía. Es decir, el día domingo en la catedral había dicho, en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ordeno, cese la represión. No está bien, decían los del ejército, cumplir una orden que vaya en contra de los mandamientos. Si dicen no matarás el mandamiento, entonces ¿por qué obedecer una orden que va en contra de los mandamientos de Dios? Eso no agradó a la cúpula militar de aquella época. Por lo tanto, hay como, bueno, ya venía marcado, ¿verdad? El que vive como Jesús va a morir como Jesús. Entonces, esa es la dinámica a la cual estamos invitados. No es que seamos crueles en la llamada que nos hace Dios, ¿verdad? Pero nos marca que nos apeguemos a la realidad y que la iluminemos desde esa realidad de Jesús, desde esa palabra que no pasa de moda. Las modas pasan. Cuando yo llegué a Guatemala a estudiar, había una moda que las muchachas ponían pantalones y no se ponían plumas y se hacía un hoyo en la punta de la nalga para que le vieran la nalga, ¿verdad? Ahora andan con los pantalones rotos para que le vean las piernas ahí, ¿verdad? Entonces marca como es experiencia, pero eso pasa. Es decir, nosotros somos, todo lo que vemos, todo queremos hacer. Es un defecto que tenemos los salvadoreños. Va a marcar como esa experiencia que no somos conservadores de nuestra identidad. Rápido perdemos. Se nos van nuestros hermanos a los Estados Unidos, cuando vienen de allá, ok, ¿verdad? Ya hablando raro, y algunos que viven con los mexicanos, órale. Entonces, lo que se nos tiene que pegar es la palabra de Jesús, su luz que quiera iluminar. Pero muchas veces eso no, ¿qué hacen? Conocí a un muchacho que fue a la guerra a Irak, y cuando venía, como traía buena plata, ¿verdad? El rodeo que le hacían, pero para echar sus cervecitas. No, hombre, no es por ahí el asunto que va a marcar esa experiencia. Tenemos que ser portadores de Jesús, no portadores del demonio. Entonces, en esa dinámica es la cual este tercer domingo nos invita a la alegría. ¿Y la alegría quién la siembra? La siembra Jesús, porque quiere estar dentro de nosotros. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, damos lo que tenemos. Y eso es lo que hay que hacer, un esfuerzo. ¿Por qué hay muchas situaciones que nos angustian? Porque no tenemos a Dios. Es decir, como aquel hombre que había perdido a su niña, que se la había matado un perro, y le va a sembrar la milpa porque nadie le vendía semilla. Y él dice, ¿y por qué me está haciendo esto? Le pregunta el señor dueño del perro que había asesinado a la niña, para que Dios siga viviendo en mí, por eso lo estoy haciendo. Entonces, si todos pensáramos así, este mundo sería distinto, sería ya gozar un poco el paraíso en este país nuestro, El Salvador, y en muchos otros países. Que Dios bendiga nuestra vida y nos ayude a prepararnos de la mejor manera posible los días que nos quedan de este tiempo de Adviento, para celebrar una Navidad que ha sido para algunos de mucha tristeza por la situación de la pandemia que ha azotado a muchas naciones, algunas más que otras, porque a veces no estamos acostumbrados. Como me decía un amigo, mire, yo pensaba que aquí en El Salvador, que somos más desordenados, no nos íbamos a cuidar tanto, pero haciendo comparación con España, allá la gente que supuestamente son más cultos académicamente, donde más están muriendo porque no están guardando las medidas necesarias para protegerse. Que Dios nos ayude y nos proteja para que el virus ya no siga causando más muertes, tanto en nuestro país como en otros países que están sufriendo a consecuencia de la pandemia, y que pronto las instituciones, los laboratorios
que están haciendo las vacunas la puedan hacer llegar a todos los países, especialmente a los más pobres, para que puedan tener la eficacia de proteger a la población de este virus que nos ha venido a causar mucha tristeza y dolor. Vamos ahora a profesar nuestra fe. Yo voy a preguntar, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Digamos todos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Católica. En ella hemos nacido y en ella queremos perseverar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar algunas oraciones por nuestras necesidades. En primer lugar, por la Iglesia, para que siga siendo la voz valiente de Jesús y siga anunciando el reino de Dios en todos los ambientes. Roguemos al Señor. Por la paz de nuestro país y del mundo entero, para que el Señor venga a transformar nuestra vida y nos lleve por caminos distintos, roguemos al Señor. Por todos los enfermos que sufren por diferentes enfermedades, por el COVID, por el cáncer, por insuficiencia renal, tuberculosis y tantas otras enfermedades, por el SIDA, que hay tantas personas que están sufriendo en el mundo, especialmente en los países africanos, donde más están sufriendo, y no solo personas adultas, sino también niños, para que Dios nos ayude a salir de todo ese tipo de pandemias que hay en el mundo entero a consecuencia de esas enfermedades. Uno a veces se imagina que son pocas personas que padecen de cáncer, pero cuando uno se acerca a la realidad, se descubre que hay muchas personas que están padeciendo esa enfermedad. Para que Dios sea el consuelo y la respuesta necesaria que necesitan esas personas para que recuperen la salud, roguemos al Señor. Por los difuntos de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, para que Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, les tenga gozando del reino de los cielos, roguemos al Señor. Por nosotros, para que Dios nos siga dando esa luz necesaria que es su palabra, para que seamos un fermento en la sociedad de la necesaria transformación que solo con la ayuda de Dios podemos lograr, roguemos al Señor. Escucha, Dios y Padre de toda bondad, estas súplicas que te presentamos por todas las necesidades nuestras y las necesidades de tantas personas, hombres y mujeres, que en diferentes partes del mundo acuden a ti para suplicar por sus más urgentes necesidades. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la segunda parte de la Eucaristía. Con la ofrenda del vino y el pan, toda la creación vuelve a ti, Señor. Nuestras vidas son muertes sin ti. Un nuevo orden nacerá. En el don de nuestra labor. Toda la creación vuelve a ti, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio
y obre eficazmente en cada uno de nosotros esa salvación que tu Hijo Jesús nos ha traído al mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día de la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre, en cada mujer, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unimos nuestras voces a la de los ángeles y santos para cantar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, y del universo es Dios. Canten, canten sin cesar, santo, santo es la creación. Canten, canten sin cesar, santo, santo es la creación. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu a santificar este pan y este vino, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo Jesús, antes de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebrando ahora el memorial de nuestra reconciliación, proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo Jesús. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo José Luis, y que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y la esperanza de los hombres y mujeres, de los jóvenes y de los niños, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de todos nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, nuestros familiares, amigos, conocidos, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, los mártires, San Romero y todos los santos de nuestra devoción particular. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las enseñanzas de Jesús y pidiéndole al Señor para que este tiempo de la pandemia que hemos tenido que enfrentar, poco a poco el Señor nos dé la fortaleza necesaria para salir adelante, para que todas las personas, especialmente aquellos que se han quedado sin trabajo, puedan tener algún beneficio que les ayude a vivir dignamente su vida. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta los pecados nuestros, sino la fe que nos ha reunido a participar de esta celebración eucarística, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a alimentarnos de este banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos tus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo
Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos auxilios divinos, auxilios que nos preparan, nos purifican de nuestros pecados para celebrar con más dignidad las fiestas venideras de la Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos transmitido esta celebración eucarística desde la capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde Monseñor derramó su sangre, desde la capital de nuestro país, El Salvador. Un saludo para todos los que van a escuchar esta transmisión de la Eucaristía del tercer domingo de Adviento. Que Dios nos prepare nuestro corazón, nos ayude a tener esa buena disponibilidad de abrirnos a la escucha de la palabra de Jesús, que es la única que puede transformar nuestra vida y que puede consolar a pesar de las tristezas y desesperanzas y tantas otras cosas que nos han afligido durante este año 2020, para que Dios nos regale un año 2021 con mejores esperanzas, con mejores brillos para bienestar de nuestra familia. Con esta fortaleza que recibimos de la palabra de Dios y de la Eucaristía que recibimos, nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, que celebramos en estos días la Inmaculada Concepción y la Virgen de Guadalupe, para que Dios, a través de esa Madre que siempre es providente, como dijo la Santísima Virgen María de Guadalupe: no estoy yo aquí que soy tu madre, ante la desesperación por su tío Belarmino que estaba enfermo. Entonces el consuelo de la Madre del Cielo no nos va a faltar si nosotros confiamos en ella. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y para los que quieran hacer su aporte, su donación a las hermanas para el sostenimiento de este hospital, lo pueden hacer a la cuenta del Banco Agrícola Comercial 01 26 00 18 59-4. Desde ya les agradecemos esa generosidad de muchos hermanos que van a ver por este medio tantas necesidades que tienen estos lugares donde hay gente que necesita no solo de consuelo, es decir, no vivimos solo del aire, también necesitamos los medicamentos, necesitamos la alimentación y que sea apropiada para lo que ellos padecen, los que están en este hospital, y pedirles a Dios y a todas las personas para que también eleven sus oraciones por las hermanas que dan su servicio y el personal que ellas tienen para atender a todos los enfermos. Bendiciones para todos. Hoy vamos a cantar algo diferente, ¿verdad? Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres. Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres. Hoy de nuevo en la misa has dicho que me quieres. Me leyeron tus cartas, me dijeron que vienes. Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres. Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres. Aunque yo no te veo en ese pan y vino, sé que tú estás presente, tú de verdad has venido. Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres. Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres.
Tú siempre eres mi amigo, has estado a mi lado, yo he hablado contigo, juntos hemos cantado. Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres. Gracias Jesús por todo, tú de verdad nos quieres, tú de verdad nos quieres, tú de verdad nos quieres. Ya rayó el disco, ¿verdad? Bueno, bendiciones. Hemos recibido la Santa Eucaristía desde el santuario, donde Monseñor Romero ofrendó su vida por el Evangelio.